Saludos. En el vídeo de filosofía de esta semana nos centramos en la figura de Aristóteles. Nos situamos pues en el siglo IV a.C., en el siglo de transición de la Grecia clásica, aquella que se caracterizaba por las polis o ciudades independientes, al que será ya la descomposición del imperio alejandrino tras las invasiones de Alejandro Magno. Es por ello que la filosofía griega clásica, cuyo último representante es Aristóteles, después de la consecución que hemos visto de Sócrates, Platón y Aristóteles, la filosofía que vendrá después será la filosofía post-aristotélica o filosofía helenista. Bien, vamos a centrarnos en la figura de Aristóteles. Aristóteles fue el discípulo más aventajado de la Academia de Platón. Conoce muy bien su filosofía. De hecho, estaba de alguna manera determinado a ser el continuador de la Academia. Pero no fue así. Entonces se trasladó como maestro, que estuvo también del propio Alejandro Magno, y más tarde fundó su propia escuela filosófica que recibe el nombre del Liceo en la propia Atenas. El trabajo de Aristóteles fue vastísimo. Sus investigaciones son todavía hoy admiradas y inspiradoras de todas las ciencias actuales. Vamos a ver, pues, en qué se basa su aportación al conocimiento humano y a la filosofía. El punto de partida que tenemos que ver con Aristóteles sería la crítica a la doctrina de las ideas de Platón. Aristóteles, que siempre intenta aplicar una lógica que podríamos denominar hoy del sentido común, ve muy complejo de poder justificar el hecho de cómo ideas que no están presentes en este mundo participan o son causa de las cosas que nos rodean. Esa dualidad de mundos platónico, Aristóteles la cuestiona por el principio mismo de participación. Es por ello que Aristóteles se centrará en la observación como primer paso de la filosofía, la observación directa de los fenómenos, lo que él denomina las substancias. ¿Las substancias qué son? Son las cosas. Todo conocimiento parte de los sentidos. Esa será nuestra primera aportación a la ciencia, que la ciencia parte como la observación de los fenómenos para intentar encontrar las causas y los principios que las provocan. Por ello, Aristóteles se convertirá en el padre de prácticamente todas las ciencias empíricas, o sea, todas las ciencias que parten de la observación. Y el método que va a utilizar es el método que se denomina hipotético inductivo. Inductivo por el hecho de que partimos de la observación, y la inducción es partir de lo concreto para llegar a lo general, a la explicación, a la teoría, al principio que nos explica el porqué de ese fenómeno. Pasar pues de lo concreto a lo general es lo que denominaremos inducción. Cuando establecemos un principio general que explique o que generalice esos fenómenos, llamamos a eso teoría, le llamamos hipótesis. Y cuando aplicamos esa teoría y esa hipótesis a otros fenómenos o a otras cosas, entonces aplicamos el camino inverso, que es ir de lo general a lo concreto. Eso es deducción. Así podemos denominar el método de la filosofía de Aristóteles inductivo en cuanto parte de lo concreto a lo general, y deductivo en cuanto explica a los fenómenos concretos a partir de esos principios y esas teorías generales. Este método es el que luego influirá en toda la ciencia occidental, y por ello encontraremos en casi todas las ciencias específicas que Aristóteles es el padre o el impulsor de ese tipo de estudios. Bien, pero para él intenta seguir con la filosofía al estilo de los presocráticos, o sea, vamos a buscar el arjé, vamos a buscar el ser de las cosas, vamos a buscar la esencia, vamos a buscar el eidos, vamos a buscar el de dónde viene todo lo que nos rodea y cuál es la forma de conocerlo válida para todos. Seguimos partiendo de ese escepticismo que los sofistas impregnaron en toda Grecia. Bien, por eso la primera parte de la filosofía de Aristóteles, aquella que parte de la propia observación y de la propia experiencia, es la que llamaremos la óntica. Óntica, ¿por qué? Porque trata los entes,
¿Qué son los entes? Son las cosas. Como denomina a ello Aristóteles, substancias. Es aquello que tiene una materia, aquello que tiene una corporeidad. Pero no solo la materia hace que una cosa sea, sino que también lo hace su forma, su aspecto, su propia esencia, aquello por lo que está hecho. No es solo una forma aparente, no es lo mismo un muñeco que una persona. El muñeco tiene la forma aparente, pero no tiene la esencia de humano. Eso es lo que va a investigar Aristóteles y aplicando ese método inductivo. Por eso la óntica es la observación de las substancias, y todas las substancias tienen unas características peculiares. Por una parte tienen la materia de que se compone y por otra parte tienen la forma de que le da el ser. Así, aplicado al sentido común, diríamos que cuando observamos una cosa que no sabemos bien lo que es, nos preguntamos ¿qué es esto? ¿No? Y cuando decimos esto, estamos hablando de una substancia que todavía no conocemos. ¿Sustancia por qué? Porque se me aparece, porque si no, no diría esto. Cuando digo esto es que puedo señalarlo. O sea, se me aparece algo, le digo ¿qué es esto? Me pregunto por su ser. ¿Qué es? Del verbo ser. ¿Qué es esto? Y nos dice Aristóteles que cuando damos respuesta, estamos dando una respuesta que sería la forma de eso que se me aparece. No la materia, sino la forma. Decimos, eso es un caballo, eso es un templo, eso es un lápiz. Bien, así, cuando nombramos lo que es y lo conocemos, estamos nombrando su substancia. Segunda, lo que sería el concepto dicho hoy en día, o sea, la palabra que sirve para designarlo. La palabra sirve para designar muchos estos, no solo aquel caballo o no solo aquel lápiz, sino cualquier posible caballo, cualquier posible lápiz. Es por ello que ya hemos realizado un primer paso inductivo, de la observación del ente particular, de la substancia particular, a una substancia secundaria que tendría una mayor aplicación a los entes, que serían los conceptos, que es lo que Aristóteles denomina como la forma. Cuando preguntamos un caballo, decimos caballo, ya sabemos que es una palabra, que es un concepto, que es una forma aplicable a muchos posibles animales que cumplan estas características, por las que ya van inscritas en la propia forma de ser de un caballo. Pero también nos podemos preguntar por el hecho de qué es un caballo. Cuando preguntamos qué es un caballo, ya no estamos preguntándonos por esto, sino nos estamos preguntando por la designación o por la forma caballo. Así ya vamos a otro nivel de generalización, o sea, a otro nivel de método inductivo. Y así diríamos, caballo es un animal. Al decir animal, ya estamos generalizando más que cuando decimos caballo, puesto que animal integra todos los posibles caballos más todos los posibles restos de animales, que puedan ser gatos, pueden ser perros, pueden ser todos aquellos que cumplen dentro de esta substancia segunda que sería la de animal. Y es así como va generalizando Aristóteles para que veamos cómo aplica el método inductivo. Y como vemos con las formas cada vez son más generales. Y cuanto más generales pueden ser géneros, pueden ser especies, ¿no? Abarcan a un mayor número de posibles sustancias primeras o posibles entes. Por lo tanto, a mayor generalidad, mayor extensión tiene de aplicación, pero menor concreción. ¿Por qué? Porque son aspectos cada vez más generales que pierden sus particularidades. Cada caballo es distinto uno de otro. Esa distinción de un caballo de otro caballo no son aspectos que afecten a su propia forma de caballo, sino que lo identifican como un caballo separado de otro en cuanto que tiene una serie de diferencias, de color, de piel, de lo que sea. Eso es lo que Aristóteles denomina accidentes, que serían las particularidades o los rasgos diferenciales de las propias sustancias o de los propios entes. Bien, pues siguiendo con esta generalización, que sería el estudio de la óntica, llegamos cada vez a géneros más específicamente universales, puesto que son más omniabarcadores.
Y así es como Aristóteles pretende llegar al conocimiento del ser, ya no de aquello, sino el ser en cuanto ser. Todo aquello que hace posible que todas las concreciones distintas de las sustancias se den. Pero en esa óptica se da cuenta Aristóteles de que hay un aspecto que tiene que tener en cuenta, que es el cambio y la transformación. Una sustancia, un ente, no siempre tiene la misma forma, sino que está en continuo cambio. Ese cambio es lo que podemos llamar el paso del tiempo. Todo movimiento, ya sea un movimiento local, ya sea un movimiento físico, un movimiento de transformación, es a causa de lo que denominamos el paso del tiempo. Hay un antes y un después. Hay un antes en la forma de una cosa y un después. Hay un envejecimiento, hay una muerte, hay una transformación, hay un proceso. Ese proceso es el que Aristóteles denomina el movimiento. Y eso ya no se estudia en la óptica. Aquí pasaremos a otra disciplina de la filosofía que interesa muchísimo a Aristóteles y que es la física. La física estudia el movimiento, el paso de una cosa a otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, una semilla llega a ser planta. Esa semilla es planta en potencia y la planta es la semilla actualizada. Por eso, en la física Aristóteles nos dice que toda sustancia tiene un movimiento, tiene una transformación que lo lleva de potencia a acto. Potencia quiere decir el llegará a ser, y el acto sería el fin de ese llegar a ser, que al mismo tiempo se convierte en una nueva potencia para llegar a un nuevo acto. Es así como podríamos decir que esa famosa frase de que la energía en el mundo ni se crea ni se destruye, solo se transforma, sería muy aristotélica y nos ayuda mucho a entender la filosofía de Aristóteles. Todo está en un puro devenir, en una pura transformación. Lo natural y lo artificial. Lo artificial, ¿por qué? Porque es la intervención humana la que hace que las cosas lleguen a ser lo que son. Una silla, un edificio, un templo, una escultura, llega a ser lo que es por la intervención del ser humano. El hombre le da la forma a ese nuevo ser, a ese nuevo ente. Bien, en cambio lo natural tiene un impulso intrínseco, tiene un movimiento que lo impulsa la semilla por su propio ser a llegar a ser planta. También podemos ver aquí cómo Aristóteles intuye lo que hoy denominamos la genética, el determinismo genético. Muy interesante. Es por eso que para Aristóteles no hay una idea separada de las cosas, sino que en la propia cosa tiene su impulso natural que la lleva a ser lo que tiene que ser. Es un cierto determinismo. Determinismo que podríamos ver en todo lo natural. Y en cambio lo humano, el ámbito humano, es más el ámbito de la libertad, puesto que aquí el humano decide qué crear, decide qué hacer. Y es por ello que será dependiendo de su sabiduría y dependerá de su experiencia que la conducta humana crea obras, crea hechos, según lo que considera que es lo mejor o lo peor. Aquí abarcaríamos ya el campo de la ética. Pero no nos apartemos todavía de la física, puesto que si todo está en pura transformación, si todo tiene un paso de una potencia a acto, tiene que haber algún principio de movimiento, tiene que haber algún principio que haga que todo empiece a funcionar y que todo al mismo tiempo está siempre presente en el devenir o el llegar a ser de la naturaleza y de las cosas. Es por eso que esa sería la generalización más hipotética, más inductiva de toda la filosofía. Y por eso Aristóteles se llama la filosofía primera, aquella que nos habla del ser en cuanto ser, ya no aplicado ni a ninguna sustancia ni a ningún movimiento,
sino aquello que es el principio y el origen de todo movimiento. Es aquello que Aristóteles denomina que mueve todo, pero a su vez no es movido, porque si fuera movido tendría otro principio. Bien, este es el concepto de motor inmóvil. Motor, ¿por qué? Porque mueve. Inmóvil, ¿por qué? Porque no es movido por alguna otra cosa. Es la teología, de algún modo aristotélico. Nos habla ya de un principio que podríamos intuir de tipo divino, de generación de movimiento y de naturaleza, que es a su vez increado. Después, en la Edad Media, se va a tomar la filosofía aristotélica para poder explicar, ¿no? Los padres de la Iglesia y la escolástica medieval van a tomar de esa filosofía la figura de Dios como el creador increado, aquel que ha creado todo, pero a su vez él siempre ha estado, ha sido eterno. Por eso el tiempo en Aristóteles deja de ser ya el tiempo del eterno retorno circular que entendían los antiguos griegos, para hablar ya de un tiempo uniforme, de un tiempo que tiene un principio, o si nos vamos antes del principio es infinito, es ilimitado, y es el que nos explica ese principio de movimiento. Ponemos por último como ejemplo cuando hablamos del universo, ¿no? Nos podríamos hacer una mini filosofía de Aristóteles preguntándonos dónde estamos, dónde estoy, sería la pregunta de la óntica. Yo soy un ser concreto que me pregunto dónde estoy. Diríamos, pues estoy en Cataluña, que está en España, que está en Europa, que está en el mundo, que está en el sistema solar, que está en la Vía Láctea, ¿no? Que está en el universo. Y cuando digo el universo, ahí ya no puedo continuar, porque diría, ¿y dónde está el universo? No sé, el universo ya sería aquello infinito, aquel ámbito en el que todo está dentro, pero él a su vez no está dentro de otra cosa. Por lo tanto, siempre llegamos a esta idea de infinito a partir de lo más grande, aunque también lo podríamos encontrar en lo más pequeño, como hacen los filósofos griegos, ¿no? Pero no sería ahora este momento. Bien, este ámbito, esto que estamos hablando del motor inmóvil, de la filosofía primera, del principio y el motor de todos los seres, de todo cambio, de todo movimiento, es lo que pasará a denominarse metafísica, aquello que está más allá de la física, aquello que no podemos observar, no podemos tocar, solo podemos inducir, solo podemos pensar. Aristóteles nos abre ya un nuevo episodio en la metafísica occidental con sus grandes obras y su gran pensamiento. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.